Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Castor Evolución Digital. Soy Roberto Ochoa, líder de Growth en Castor, y me complace tenerlos aquí para explorar el emocionante mundo de la experiencia de usuario, o UX por sus siglas en inglés. Hoy hablaremos sobre el papel del UX en el crecimiento empresarial, cómo un buen diseño puede mejorar la satisfacción del cliente, estrategias para reducir el abandono y mejorar la retención, y cómo el UX puede ser una herramienta poderosa para el éxito en el mundo digital. Para esto, conversaremos con Leonardo Quijano, un experto en diseño de experiencia de usuario. Juntos, exploraremos cómo el UX puede aumentar la conversión, reducir la tasa de abandono y dar a tu empresa una ventaja competitiva. Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Roberto Ochoa y voy a ser el host de esta versión del podcast Evolución Digital. El día de hoy tenemos como invitado a Leonardo Quijano. Leonardo Quijano es un diseñador de experiencia de usuario, tiene, una larga trayectoria, una trayectoria de más de 20 años en el medio, con énfasis en experiencia de usuario, interfaces de usuario, sistemas de diseño, diseño responsive, WordPress, SEO, social media, diseño dirigido por datos, diseño centrado en los humanos, y bueno, seguirle sumando ahí una serie de métodos y herramientas que han fortalecido su práctica y que hacen parte pues de su labor del día a día. Él tiene experiencia en Castor, trabajando en compañías como Sura, Five, Sandes Trading, y en otras compañías como Codéxitos, Área Metropolitana, SM Digital, Canal Telecafé, entre otras. También ha sido docente en varias universidades y tiene estudios en gestión de experiencia de usuario de AFIT, en Growth Driving Design de Luke Sommerfield, en contenido y SEO con Fabio Araujo en Inbound Marketing Summit, y bueno, otra serie de credenciales que lo tienen donde está ahora. Leo, como les contaba, es una persona con muchísima experiencia en el medio y quisimos hacer este podcast porque nos parece importante contar de este mundo del UX, cómo apalanca los negocios y cómo el mundo del UX es fundamental para el éxito de las iniciativas digitales que adelantan las organizaciones, que suele en muchas ocasiones dejarse relegado y pues es una gran herramienta que aumenta la competitividad de las experiencias y de los negocios. Entonces, bueno, Leo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? No, excelente. Muchas gracias por esa introducción. Bueno, me alegramos muchísimo que estés por acá y que estemos conversando. Era una deuda pues que teníamos hace rato. Leo, ¿qué te parece si empezamos como por unos básicos, ¿cierto? Como contémosle a la gente unos básicos y después vamos metiéndole cada vez más carnitas, llegando como a un nivel más senior. Como para no dar por sentado que todos los que llegan acá ya saben qué es UX, empecemos por esa básica. ¿Qué es UX, UI? ¿Qué los diferencia y qué los une, cierto? Claro, bueno, yo creo que es súper importante pues a las personas que de pronto todavía no tienen muy claro o desconocen qué quiere decir UX, es User Experience, ¿cierto? Es un anglicismo que lo traemos a nosotros como al diseño de experiencia de usuario. El diseño de experiencia de usuario, nosotros hablamos todo el tiempo de UX, sobre todo en el tema digital, pero el UX permea una cantidad de rubros. El UX está en la manera en que está diseñado un vehículo, en la manera en que organizan los stands en los supermercados, la manera en que te hacen una atención de servicio al cliente en una llamada telefónica. Entonces, la experiencia de usuario está en muchos distintos campos, ¿cierto? Y una experiencia de usuario puede ser tanto como positiva como negativa. Obviamente, nosotros lo que tratamos de hacer es buscar una experiencia de usuario positiva, ¿cierto? Por ahí hay una frase muy chévere de Maya Angelou que me gusta mucho y lo utilizo mucho para las charlas, y es que la gente no recuerda lo que dijiste, pero sí no recuerda cómo le hiciste sentir. Yo creo que eso es un resumen de lo que viene siendo la experiencia de usuario. Hay gente que asocia marcas o compañías con una mala experiencia que tuvo. Una mala transacción bancaria, una mala atención al cliente, ¿cierto? Y hay también gente que es muy fiel a su marca precisamente por la buena experiencia que ha tenido con ella, cómo te hace sentir, que fue cómodo, que fue fácil, que fue usable usarla. Entonces,
a grandes rasgos, eso vendría siendo la experiencia de usuario. Okay. Leo, los diseñadores de experiencia, digamos que cumplen un rol como de bisagra entre la compañía y el usuario final, ¿cierto? Definitivamente. Cuando, digamos, una compañía tiene una nueva idea de negocio, en nuestro caso digital, y creo que seguramente hablaremos de otros temas, pero centrémonos en lo digital, los stakeholders de la compañía tienen una idea y esa idea quieren llevarla a la realidad, y por otro lado está el usuario, que es el que al final va a terminar usando estas herramientas. ¿En qué consiste esa labor del diseñador de experiencia de usuario, digamos, para tener en cuenta las necesidades del uno y del otro? Sí, como tú dices, es un puente, es una bisagra entre los dos. Digamos que el mundo de la experiencia de usuario es bastante grande. Dentro existen distintos roles, ¿cierto? Está el rol de investigación, conocido como research, que se encarga generalmente primero de entender qué es lo que quiere hacer el negocio, ¿cierto? Cuáles son los objetivos a los que quiere llegar. Y luego ese mismo research se encarga de identificar y ver cuáles serían los usuarios o las personas que van a estar interesadas, posiblemente interesados en este producto o en este servicio. Entonces, identificar cuáles son sus necesidades, cuáles son sus reales, lo que ellos quieren lograr que se una con los objetivos de la compañía, ¿cierto? Ya después llega una parte un poco más pragmática y es cómo lo haces a través de, digamos, de lo digital, de interfaces, que viene siendo una pregunta que tú me hacías ahorita, que cuál era el UI, es el User Interface, la interfase de usuario. Entonces, la interfase de usuario en lo digital son las pantallas, son los botones, son los formularios, pero las User Interface están en los botones que usas tú cuando cambias la emisora digamos, del radio del carro, ¿cierto? En la manera en que tú abres una puerta. Entonces, los user interface también están en todo y hay que pensar cómo los usa la gente y cuál es el objetivo que queremos nosotros como stakeholder de una compañía o de una empresa para que la gente los pueda usar correctamente. Que las herramientas se conviertan pues en una palanca para el crecimiento de la compañía, ¿cierto? Apuntando a las necesidades de los usuarios. Perfecto. Leo, mira, a mí me gusta repetir mucho esta frase, yo creo que de pronto vos ya la has escuchado, pero una película que yo me vi que se llama Childhood, como niñez, que es de Linklater. Es un niño y un papá y entonces el niño está empezando como esa etapa de noviazgos y toda esa vuelta, y el papá le da un consejo que a mí me parece maravilloso y es escuche a las chicas, ¿sí o qué? Y haciendo eso va a ser lo que no hacen el 90% de su competencia. Me parece, pues eso es como una curiosidad, pero me parece que viene mucho al caso porque estamos hablando de research y es una fase que se tragan por lo general las compañías y creen que todos los usuarios tienen las mismas características. Pues en la experiencia que tenemos en Castor eso varía muchísimo dependiendo de quiénes son. Por ejemplo, hemos diseñado aplicaciones para señoras que son mucho más grandes. Eso implica que las fuentes tienen que ser más grandes, que su estética y lo que las atrae y el paso a paso tiene que ser mucho más fácil, ¿cierto? Hemos diseñado para gente que está en campo, entonces la luz solar va a afectar la pantalla, o están usando guantes, o diseñamos para personas con algún tipo de discapacidad, o los usuarios están acostumbrados a usar tal o cual plataforma. Entonces, eso va a hacer que digamos, por ósmosis, si lo que diseñamos funciona como esas plataformas, pues no hay que enseñarle nada, él ya sabe usarlo, ¿cierto? Quisiera que me contaras un poquitico sobre eso precisamente, cómo es esa labor de escuchar a los usuarios, cómo normalmente la hacemos y qué tenés vos para contarnos sobre ese tema. Yo sé que vos no es tu fuerte dentro del mundo del UX, pero definitivamente lo conoces y sos capaz de liderarlo. Entonces, contarnos un poquito la importancia de esa etapa y por qué es vital para tener un buen diseño. Es fundamental, es fundamental. Como tú bien decías, alguna vez, esto es una anécdota que me pasó, alguien se acercó a preguntarme si había un programa que me podía decir si una web tenía buen UX o no. Y curiosamente tú buscas en internet y encuentras herramientas, pero realmente esas herramientas nunca van a cumplir una función realista porque ellos están buscando parámetros preestablecidos. Y aunque existen como unas reglas y algo que seguir, las reglas se implementan según
el objetivo y según lo que tocas decir, el público. Entonces te encuentras con unos retos que en mi experiencia laboral estamos diseñando unos sitios web que iban a ser básicamente visitados por gente que estaban en los municipios lejanos. Esos municipios lejanos tienen varios atenuantes. Uno, digamos que las personas no tienen como un conocimiento informático alto, es un conocimiento informático básico. Segundo, los equipos desde donde los revisan por lo general son equipos que tienen 10, 15 años, ¿cierto? Eso habla del tamaño de las pantallas, eso habla de la resolución de las pantallas, ¿cierto? Y segundo, al ser tan alejados, también tienen una conexión de internet menos eficiente. Entonces, solo con esos hallazgos, tú sabes que tienes que diseñar algo que cargue muy rápido, que sea sencillo y que abra, digamos, en estas resoluciones de pantallas mucho más pequeñas, que son pantallas antiguas. Y así pasa con una infinidad de cosas. Por ejemplo, el ejemplo que dabas de los guantes. Está el caso de una aplicación que se hace para snowboarders, estas personas que se deslizan pues en la nieve y que también hacen pues esquí, que esquían. Y la aplicación pues les decía las mejores rutas, los lugares, pero ellos identificaban que la gente no usaba la aplicación y cuando se dieron cuenta lo que sucede es que ellos la usan cuando están practicando el deporte y cuando están practicando el deporte tienen guantes puestos. Eso hace que las áreas de contacto, los botones, tienen que ser mucho más grandes y mucho más sensibles, ¿cierto? Tienen que aumentar la sensibilidad de los dispositivos. Y así hay una infinidad de casos que es súper importante. Entonces, un programa nunca te va a entender todo ese contexto y que es tan importante en la etapa de investigación. Y creo que eso le pasa a muchas compañías, sobre todo en Latinoamérica, que tienen mucho afán de empezar a ver que sucedan cosas, ¿cierto? Y ellos hablan de que sucedan cosas, es que quieren ver código, quieren ver diseños, quieren ver cierto, pero realmente es súper importante la primera etapa del design thinking, que es el entendimiento y entender qué es lo que nos proponemos como compañía, ¿cierto? Y cuáles son los objetivos de estos clientes de nosotros y qué es lo que quiere el usuario, ¿cierto? Y encontrar ese punto medio. Entonces, es fundamental que al principio entendamos esos dos puntos de la experiencia. Perfecto. Digamos que uno, entendiendo por un lado esas necesidades de los stakeholders, entendiendo por el otro las necesidades y dolores de los usuarios, y diseñando un producto digital para que se vuelva, digamos, ese puente que logra alcanzar los objetivos a través de una experiencia exitosa de los usuarios. Surgen como una serie de etapas que en inicio pueden dar como mucho miedo, como, pucha, vamos a tener que hacer una investigación, ¿cierto? Y nos imaginamos por lo general investigaciones muy robustas, vamos a tener que hacer todo el proceso del design thinking y la gente entonces empieza a pensar que esto se convierte en una carga, ¿cierto? Y no es así. En realidad, pues está demostrado y digamos casi que es uno de los objetivos que tenemos hoy como meta en este podcast, de conversar de cómo antes esto se convierte en herramientas que generan unos beneficios económicos para las compañías y que todo lo contrario, no tenerla puede significar incluso el fracaso de las iniciativas digitales. Quisiera, por un lado, que me contaras cómo vos pensás, por qué pensás y cómo le podemos dar esa tranquilidad a la gente también, que invertir en experiencia de usuario no es una inversión que le va a tomar muchísimo tiempo, que se puede hacer de manera liviana. Cómo la inteligencia artificial está afectando los procesos, tanto desde el entendimiento hasta sacar un prototipo, todo el proceso de ideación, de prototipado, cómo agilizan los procesos y pueden ser livianos. Y que terminaras también contándonos cómo eso se está haciendo más eficiente. Y luego le dejamos una sección más grande para hablar sobre esos éxitos y fracasos de tener el UX. Entonces, si me puedes contar un poco, por favor. Sí, yo creo que definitivamente para que la gente entienda la importancia de implementar la experiencia de usuario en sus procesos y en su compañía, pues tenemos aquí unos datos. Por ejemplo, aquí tengo un estudio de New Voice Media y dice que las empresas estadounidenses pierden cerca de 40.000 millones de dólares al año debido a las malas experiencias. O sea, imagínate esa cifra. Uno la dice rápidamente, pero son 41.000 millones de dólares.
Dice también la encuesta que el 58% de los consumidores no vuelven a negociar con una marca tras una interacción negativa. Eso es fundamental. Un estudio de IBM dice que cada dólar invertido en UX genera $100 de ingresos, ¿cierto? En ese mismo estudio de IBM dice que el 20% de las startups de comercio electrónico sobreviven el primer año y solo el 10% llega al quinto año. Y eso tiene que ver directamente con la experiencia de usuario. Las malas experiencias afectan las compras web, ¿sí? Cuando hablamos de comercio electrónico, ¿cierto? Entonces dice 9 de cada 10 usuarios, esto es el 88%, no retornan a una web si tuvieron dificultades para navegar o tardaron demasiado en encontrar lo que buscaban, ¿cierto? Y esto puede causar un 30% de pérdidas a un negocio, lo que refleja la importancia de tener un buen diseño web y tener claros sus datos, ¿cierto? Dicen razones. El diseño de la experiencia de usuario en una web representa una oportunidad para diferenciarse, ya que influye en cómo los clientes interactúan con un producto o servicio, lo que impacta en resultados del negocio y también en la reputación de la marca. Esos eran ejemplos que hablábamos al principio, ¿cierto? Hay gente que dice, ay no, tal aplicación o tal entidad es horrible, porque una vez fui a hacer algo y estaba caída, ¿cierto? O no supe cómo hacer eso, es muy difícil. Entonces, sucede en esos casos como cuando tú tienes que hacer cierto trámite digital, que para una compañía es muchísimo más fácil porque entonces no tienen que invertir tanto en locaciones físicas, en una persona que atienda, en filas, en tiempos, en una economía gigante. Entonces crean estas plataformas digitales. Pero resulta que las plataformas digitales la gente no sabe usarlas fácilmente. Entonces te entregan un papelito con las instrucciones de cómo hacerlo. O sea, desde ahí ya estamos empezando mal. Desde ahí probamos de que no es intuitivo, de que no es fácil y de que además necesitamos instrucciones para usarlas, ¿cierto? Entonces es supremamente importante. Imagínate cuánto tiempo y no más cuánto economizas dejando de hacer esas copias con instrucciones, ¿cierto? Completamente. Entonces, yéndonos a lo de e-commerce, yo tengo aquí una gráfica, voy a compartir pantalla un segundito. Tengo una gráfica que habla sobre, esto es un tema de $1 trillón en e-commerce. Y se pierden, imagínate la cantidad de dólares que se pierden debido a una mala experiencia de UX. ¿Y cuál es la ganancia? Digamos, estos son datos del 2020, un proyectado global de ventas debido a buena experiencia de usuario. Solamente en el e-commerce. O sea, Solo en e-commerce, ¿cierto? Esto es una manera gráfica pues, para que lo entendamos de la importancia y no solo es deja de tener pérdidas, sino empieza a tener ganancias, ¿cierto? Entonces también se tiende a no entender el valor del UX porque digamos, no, mi compañía vende bien en línea, pero entonces estás dejando de pensar imagínate si estás vendiendo así ahora, que de pronto no has invertido en experiencia de usuario, ¿cuántas ventas más puedes generar implementando? ¿Cierto? No solo yéndonos a lo catastrófico, a que no estoy vendiendo en mi página web y por eso no tengo página web, ¿cierto? Prefiero vender no sé, por otras herramientas, por WhatsApp, por Instagram, que también son herramientas válidas, pero digamos que lo bueno de tener un e-commerce es que un e-commerce es independiente. La gente tú no tienes que preguntarle qué talla está buscando, en qué color lo busca, cuál es su dirección, deme su teléfono. Tú en un e-commerce lo haces todo y lo único que tienes que hacer es la logística de hice tantas ventas y tengo que despacharlas. Cuando hablo pues de productos físicos, ¿cierto? Un producto digital te llega inmediatamente, una suscripción, etcétera, etcétera. Entonces la economía y el incremento de ventas es altísimo. Leo, me trajiste a la memoria el caso de una compañía con la que trabajamos, en la que nosotros cuando llegamos nos pusieron como un highlight, nos apuntaron en una dirección y es, venga, nosotros vamos a diseñar porque los nativos digitales ya van a empezar a ser nuestros clientes, ¿cierto? Entonces nos vamos a adelantar en el tiempo para que ya después ellos puedan entrar y utilizar todos nuestros servicios digitales. Resulta que nosotros hicimos esa fase de entendimiento de la que hablábamos ahora, investigamos con los usuarios y nos dimos cuenta que no era que iba a llegar, sino que ya había llegado
y creo que suele pasarle mucho a las compañías creer que estamos hablando de una solución para el futuro y es una solución para el presente. O sea, es hoy que está, digamos, esa competencia. Y bueno, que horrible ponerlo en estas palabras, pero esa guerra de mercado en lo digital. Entonces, como esa importancia. Y de lo que hablabas, sumándolo, creo que además tenemos una vara muy alta. O sea, los nativos digitales estamos acostumbrados a utilizar aplicaciones que funcionan perfecto, ¿cierto? Uno entra a Netflix y no se explica cómo carga videos con esa velocidad, ¿cierto? Entra a Spotify y tiene miles de funcionalidades y todas, a pesar de ser una pantalla que tiene muchas funcionalidades, uno es capaz de entenderle y de llegar a lo que necesita. O Amazon, ¿cierto? Que puede comprar uno en contados pasos sin mucho problema. Entonces, el reto al que nos estamos enfrentando es que tenemos que darle a los usuarios con una ínfima parte del presupuesto una experiencia que logre darle la satisfacción compitiendo con experiencias que, si bien no son la competencia directa del nicho de mercado, digamos, que estamos hablando, sí es la competencia en cuanto a experiencia. O sea, si yo voy a tener una experiencia buena, la voy a medir es contra Amazon o contra Spotify o contra Netflix, pero la voy a medir contra arrendamientos XX, que tiene una experiencia cagada, ¿cierto? Disculpas ahí por el francés. Entonces, ¿cómo cada vez adquiere más importancia la experiencia de usuario y cómo se hace relevante empezar a hablar a esa gente que ya es nativa digital y que compra desde lo digital? Este episodio de Evolución Digital es gracias a Castor, una empresa que desde Medellín, Colombia, conecta la estrategia de negocios con tecnología, desarrollo de software, experiencias digitales, formación y mentoring, consultoría y acompañamiento. Si quieres conocer más, ingresa a www.castor.com.co o escríbenos a servicios@castor.com.co con la idea de negocio que quieres hacer realidad. Súper bueno. Rob, tocaste como 3 temas excelentes ahí en esa pregunta. Recuerdas que muy al principio te estaba hablando que, digamos, en Latinoamérica no tenemos ese entendimiento y esa necesidad del UX. Es por eso que las compañías anglo, sobre todo Estados Unidos, que sí saben la importancia y hacen la inversión en experiencia de usuario, son los líderes en su mercado digital. ¿Qué es lo que sucede? Son empresas globales que nosotros en Latinoamérica como usuarios consumimos y estamos acostumbrados a buenas experiencias de usuario, ¿cierto? Entonces, claro, no esperamos nada menos que eso, algo que sea intuitivo, que sea fácil, que sea rápido. Entonces, cuando chocamos o empezamos pasamos de una experiencia súper buena que tenemos en herramientas como Netflix y pasamos a una herramienta local que es súper lenta, que se demora mucho, que no me carga y que no entiendo por dónde hacer los trámites, pues me voy a frustrar y voy a asociar con que es una mala herramienta. Entonces, ahí primero entra la ley de Jacob, que está nombrada pues por Nielsen, y la ley de Jacob es que la gente está acostumbrada a las experiencias que tiene en otras plataformas o en otras herramientas, que sea igual. Entonces también es aprender del trabajo que ya hicieron otros, ¿cierto? Y traerlo acá, ok. Eso no quiere decir que si vamos a hacer una herramienta y la vamos a hacer igualita a Netflix, no, pero sí podemos entender dentro del nicho, líderes de mercado, gente que ya hizo esa investigación y aprender de ellos e implementarlo en nosotros. 1. 2, entender que estas empresas son grandes y son globales porque le dieron su lugar y hicieron su inversión dentro del UX. Por ejemplo, yo tenía otros datos aquí de Amazon, que invirtió 100 veces más en experiencia del cliente que en publicidad. Y eso lo hizo hoy en día la compañía que es. Empezó siendo una compañía que vendía libros, es una compañía de e-commerce gigante a nivel mundial, ¿cierto? Entonces, la inversión definitivamente, la inversión de experiencia de usuario definitivamente marca la diferencia, ¿cierto? Tenerlo claro, entonces, lo que pasa, nosotros como usuarios usamos experiencias de usuario hechas en otros países y esperamos que las experiencias locales sean iguales. Entonces, debemos ponernos al nivel de lo que está esperando el usuario, ¿cierto? Y lo que tú decías ahorita, esperar que los nativos digitales van a ser nuestros futuros usuarios.
Hoy en día los nativos digitales son los usuarios, es una realidad, es un presente, no es un futuro. De acuerdo. Leo, digamos que teníamos esa etapa de entendimiento, luego de tener esa etapa de entendimiento viene una etapa de definición en la que decidimos, digamos, cuáles son como esos principales hallazgos. Y luego viene una etapa en la que ideamos. Suele entenderse que tenemos una persona de experiencia de usuario y que esa persona nos va a entregar una experiencia lista. Yo quisiera como que nos hablaras de tu experiencia, de ese trabajo que hace el diseñador de experiencia de usuario, de ser capaz de traducir las necesidades de la compañía y de ser capaz de trabajar de la mano con las personas que conocen el negocio para traducir ese conocimiento del negocio en mejores experiencias, ¿cierto? ¿Cómo es tu experiencia trabajando durante estos 20 años con clientes y cómo se logra hacer equipo con la compañía para entre ambas partes lograr sacar una buena experiencia para el usuario? Sí, cuando tú dices 20 años, pues se escucha pues larguísimo, 2 décadas, pero entonces quiero dar un poquito de contexto y es que los primeros 10 años estuvieron enfocados en diseño web, ¿cierto? Y digamos que este tema de la experiencia de usuario es relativamente nueva y sobre todo en Latinoamérica. Entonces, ya los últimos 10 años empecé a identificar las necesidades de ser intuitivo, de que sea fácil de usar, y luego me encontré con esto de la experiencia de usuario, que en el resto del mundo ya lleva muchos años implementándose. Entonces, eso es algo relativamente nuevo, ¿cierto? Pero al igual que las empresas han estado aprendiendo, digamos que profesionalmente me pasé por todos esos mismos problemas y retos, ¿cierto? ¿Cómo hago? Ay, la gente me dice que no es fácil de usar, que la gente no lo entiende. Y lo que hacíamos anteriormente era echarle la culpa al usuario, es que el usuario no sabe, ¿cierto? No, nosotros tenemos que hacerlo tan fácil que cualquier usuario lo tenga que hacer. Y eso es lo que ha pasado en los últimos 10 años, sobre todo en Latinoamérica, de entender ese rol y de que pasamos de ser diseñadores web a ser diseñadores de experiencia de usuario, ¿cierto? Y es una mezcla súper curiosa porque primero tienes que tener unas habilidades gráficas, ¿cierto? Pero también tienes que tener un poquito de entendimiento técnico, cómo funcionan los dispositivos en los que va a ver, cómo se ve en un celular en esta resolución, cómo la va a ver si está fuente, cómo hago para que cargue más rápido. Y tiene otra parte de psicología. Entonces tú tienes que unir esos tres roles en uno solo y entregar algo que tenga un poco de psicología, que tenga un poco de diseño gráfico y que tenga un poco de lo técnico, ¿cierto? Entender del desarrollo de las herramientas, ¿cierto? Y hay una cosa muy particular que también es súper importante y es el tema de entender que el diseño de experiencia de usuario no es algo que tú haces al principio. Yo ya le metí diseño de experiencia de usuario. Realmente es algo constante. Entonces, te voy a dar un ejemplo. Facebook, desde que nació, ¿cuántos makeovers, cuántos cambios de apariencia ha tenido? Constantemente está cambiando. Es algo que no cambia. Hoy tengo mi camiseta de DevOps y es que el UX está en constante, tiene la implementación de DevOps y es que siempre lo vas a necesitar. Siempre debería haber experiencia de usuario porque todo el tiempo está cambiando, ¿cierto? Entonces Facebook era el sitio web más visitado en su momento, ¿cierto? Y aún ellos pudieron decir, no, ya somos el sitio web más visitado, entonces nos relajamos, no, lo que no está dañado no lo cambies, no. Ellos siempre, ¿cómo lo hacemos mejor? ¿Qué le vamos a meter? ¿Cierto? Ahora todo el tema es móvil, entonces ahora digamos que el líder en el mercado es Instagram, que eventualmente lo terminó comprando Meta, que son los mismos de Facebook, pero también todo el tiempo están pensando, bueno, ¿ahora qué más hacemos? Tenemos a nuestro público cautivo, traigamos más y no los dejemos ir los que ya tenemos. Eso es lo que deben hacer las compañías. No vale, como quien dice, el chiste que hacemos dentro de los de experiencia de usuario. Instalé experiencia de usuario y me voy, no. Todo el tiempo tienes que estar viendo porque los usuarios cambian, el contexto cambia, ¿cierto? Es como cuando tenemos los sitios web y resulta que ahora todo migró al celular. Y recuerdo mucho que inclusive en palabras de gente de Microsoft decía que eso iba a ser pasajero y que la gente no iba a ver sus sitios web desde el celular. Y hoy en día es la mayor cantidad de gente que visita estas plataformas en línea, las visita desde su celular. ¿Entiendes? Como hasta los grandes del mercado pueden estar cortos de visión y no entenderlos. Y por eso es que han sido sobrepasados por otros que sí lo vieron, ¿cierto? Steve Jobs dentro de Apple dijo, ok, la gente va a navegar desde sus celulares, ¿cierto?
Y otras personas dijeron, no, ok, se va a migrar a que todo va a suceder en aplicaciones. La gente va a dejar de hacer ciertas cosas en sus computadores. Y hay gente que no tiene computador. Su computador es su celular, ¿cierto? Entonces, entender esos cambios de paradigma, y ahorita estamos hablando de una cantidad de cosas que pueden cambiar muchísimo. Entonces, por uno, todo este tema de la realidad del metaverso, ¿cierto? Tema del metaverso que todavía lo estamos hablando, pero no pasa, ¿cierto? El tema, digamos, de dispositivos, se está hablando mucho de los dispositivos ópticos de gafas, ¿cierto? Que inclusive Apple hace años lo intentó hacer y pues como que no despegó, pero mira que fueron visionarios, están muy adelantados a su tiempo y mira que todo esto está sucediendo. Y tercero, el tema de la inteligencia artificial, que es tan importante como la revolución industrial, ¿cierto? Entonces, como todas esas cosas pueden afectar y cambiar la manera en que la gente va a consumir, va a utilizar nuestros productos y nuestros servicios. Todo el tiempo necesitas estar pensando en la experiencia de usuario. De acuerdo. Luego ahí volvimos sobre un tema que me interesa que le hagamos como doble clic y es, digamos, antes, vos y yo ya tenemos experiencia en eso, en el mundo del diseño uno llegaba, trataba con el cliente le pedía una cosa, uno desarrollaba toda una propuesta y al final iba, se la entregaba y cruce los dedos a ver si le gustó o no le gustó, ¿cierto? Creo que todavía se tiene una visión del diseño de esa naturaleza. Yo te decía ahora que nos contabas un poquitico sobre esa relación y ese cambio en los métodos de trabajo que ha tenido el diseño y en particular el diseño de UX, y ya digamos, no esperamos a hacer ese ciclo grande y entregar para que nos lo rechacen todo, nos lo aprueben todo, sino que hacemos ciclos mucho más pequeños y más acompañados por el cliente para ir a la fija en los resultados, para ir construyendo en conjunto, para aprovechar, digamos, el valor que tiene el conocimiento del negocio de la compañía y traducirlo también en experiencias útiles para los usuarios. Entonces, ¿será que vos nos puedes contar un poquitico cómo ha sido esa transición de esas metodologías anteriores y cómo lo hacemos hoy en día? ¿Cómo hacemos ese paso a paso para que poder llegar de manera certera a inicialmente un mínimo producto viable, ¿cierto? Y que después vaya evolucionando y mejorando sin tener digamos, ese feedback negativo que haga que se pierda todo después de un gran ciclo de trabajo? Total. Digamos, en el tema de mínimo producto viable está el tema de la perfección es enemigo de lo bueno, ¿cierto? Eso lo decimos mucho en nuestro campo. Entonces es, ok, quiero identificar grandes, también está pues temas más técnicos, el Pareto, cómo con pequeños cambios puedo tener grandes resultados, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que más nos afecta? ¿Cierto? La gente no sabe comprar, la gente no se sabe registrar, la gente no sabe cómo descargar un certificado. Entonces, tú vas y haces una solución sencilla y bajo esa solución sencilla vas iterando a futuro. Entonces, lo que hablamos de que este rol es un rol que debería estar presente durante todo el tiempo en las compañías. Entonces, claro, vas haciendo nuevos hallazgos, vas viendo, además estás leyendo datos, que es algo súper importante, ¿cierto? Entender los datos, tener métricas, la gente se está suscribiendo más, en qué época se suscribe más, cómo hacen ellos este proceso de suscripción o está comprando, ¿cierto? Se puede llevar a todo. Entonces, todo el tiempo puedes ir mejorando y vas en futuras iteraciones buscando mejores resultados, ¿cierto? Bueno, Es una diferencia total a lo que hacíamos hace años, de que llegaba la gente y hacía una cantidad de pruebas, una cantidad de trabajo en diseño para llegar al final y darte cuenta que de pronto el cliente de pronto no era lo que quería y peor el usuario. de acuerdo. Leo, ahí mencionaste otra palabra clave y es, digamos, si ahorita hablábamos o te hablaba yo de ese ejemplo del niño con el papá, pues una de las novias que nosotros tenemos es el usuario y tenemos que escucharla para darle gusto y que esté contento. Pero otra de las novias son los datos, ¿cierto? Y entonces si tenemos Customer-Centric Design o User-Centric Design, ¿cierto? Ese diseño centrado en los usuarios o en los clientes, pues también hay un Data Driven Design. Contanos un poquitico, que además ese es uno de tus fuertes, cómo nos apoyamos en los datos para leerlo, para leer y mejorar. No, es súper importante. Digamos, después de que está este rol de research y va y hace sus investigaciones, hacen entrevistas, recuperan todos estos datos, ¿cierto? Y se los entregan a la otra parte del proceso de UX, es entenderlos y descifrarlos, ¿cierto? Entonces, de pronto, resulta que la gente casi no se inscribe, ¿cierto? ¿Pero por qué?
O resulta que no estamos vendiendo mucho. O vendíamos más antes y ahora no está vendiendo. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cierto? Entender todo eso, los datos y llevar esos datos a entender los datos y transformarlos. ¿Qué queremos hacer con esos datos? Tenemos muy pocas suscripciones, queremos que se suscriban más, ¿cierto? Tenemos pocas ventas, obviamente, por lo general los negocios quieren vender más, ¿cierto? Y está escuchar al usuario. El usuario a veces, ay, yo no quiero hacer toda esta vuelta para registrarme. Tengo unos casos muy chéveres, ahora se los voy a mostrar, de fracaso y de éxito. Pero también tiene que ser un equilibrio. A veces los clientes te dicen que quieren algo, pero realmente no coincide. Entonces es una mezcla de entender tanto los consumidores, ¿cierto? Entender los datos, ¿cierto? Y tener muy claros los objetivos. Entonces es súper importante que la gente entienda que cuando no tiene UX dentro de su servicio, dentro de su proyecto, dentro de su compañía, pues eso se puede ver reflejado en dinero, ¿cierto? Yo tengo algunos casos, no sé si quieres que los miremos. De hecho, quería que fuéramos a ellos. Vamos a los casos y me parece muy interesante, vos nos decías ahora, con pequeños cambios, con grandes resultados. A veces, y hay unos casos extraordinarios, yo creo que nos vas a contar de ellos, de cambiar un botón. Y cambiando un botón, que es un trabajo que desde el diseño no implica tanto, es más bien un trabajo cognitivo y de investigación y de entendimiento de los dolores del usuario, pero cambiando un botón, cómo se logran esas cosas. Contanos qué casos tenés por ahí para mostrarnos sobre eso. Este es un caso que para la gente que ha estudiado UX siempre lo ponen de ejemplo, ¿cierto? Y es cuando estamos hablando de una época cuando el Internet apenas estaba empezando. Existía esta compañía, se llama Boo.com, y ellos se encargaban, era un e-commerce de venta textil. Entonces, tenían, o sea, estamos hablando de ventas en línea en el 99. Entonces, fueron y consiguieron una inversión grandísima, $150 millones en ese entonces. Entonces, ellos se apuntaron a un tema súper loco, ¿cierto? Ellos querían que tuvieran como una anfitriona que le hablara y que fuera la guía y que les hablara. En temas de tecnología, entonces todo el sitio web lo hicieron en Flash, que era lo que se estilaba en esa época, pero el Flash tenía varios condicionales. Tú tenías que instalar un plugin para poder reproducir Flash en tu navegador y estamos hablando de época antes de que existiera el responsive. El responsive es que los sitios web se acomodan al tamaño de tu computadora o al tamaño de la ventana. En ese entonces eso no existía y para que la experiencia fuera correcta, ellos obligaban al usuario a que la ventana estaba quieta de un tamaño mucho inferior al de tu pantalla y no la pudieras cambiar de tamaño, ¿cierto? Tú no puedes, eso sucedía mucho con los sitios hechos en Flash en ese entonces. Primero, el Flash es muy pesado y estamos hablando de una época en que todo el mundo tenía conexión dial, conexión telefónica para Internet. Entonces, tenías que esperar muchísimo para que cargara el sitio. Tenías esperar a que cargara este anfitrión y que te hablaba y te explicaba las cosas que tenías que hacer. Y la manera en que estaban organizados los productos, tenías que dar una cantidad de clics y meterte en una cantidad de subcategorías para buscar un producto, para encontrar un producto que estabas buscando y a veces ni siquiera estaba disponible, ¿cierto? ¿Qué pasó? En 6 meses se quebraron, ¿cierto? La gente no compraba a través del sitio web porque era muy difícil, les demoraba mucho y les ponían demasiadas condiciones para vender. Eso era grandísimo y una empresa que tenía una inversión grandísima, perdieron toda esa inversión y en 6 meses tuvieron que declararse en bancarrota. También ha sucedido en casos más recientes con Apple y Google, sucede que a veces siempre entendemos que las experiencias tienen que ser más rápidas y más fáciles de usar, pero eso no siempre es lo ideal. Sucede que teníamos el caso de compras, la gente quitar ads o hacer compras desde los dispositivos y era muy fácil. Simplemente para confirmar que querías comprar, le dabas buy, comprar, ¿cierto? La gente ya tenía sus tarjetas de crédito indexadas en sus celulares. Sucedió que los niños, que también eran usuarios de los celulares, se los pedían a sus papás, estaban en los juegos les ofrecían características nuevas para comprar o kit de la publicidad y pues los niños simplemente le daban fácilmente comprar y comprar y comprar. Y eso
indicó una cantidad de demandas, tanto a Apple para Google, de gente que decía, yo no quería comprar eso lo compró mi hijo por equivocación, y tuvieron que devolver 51 millones de dólares por compras, ¿cierto? En una experiencia que necesitaba como una confirmación de un adulto responsable, que hoy en día ya tenemos, pues, que tú puedes poner tu pulgar, tu huella digital, o tienes que poner una clave, ¿cierto? Entonces hicieron la compra muy fácil, pues tan fácil que tuvieron que devolver todo este dinero. Tenemos este caso, esto es una interfaz de un buque, ¿cierto? Entonces los buques tienen dos motores. Cada uno de estos sliders que ven ustedes acá a la derecha y a la izquierda es el propulsor derecho y el propulsor izquierdo, ¿cierto? Si tú mueves el propulsor derecho, pues el buque gira así, si pues el izquierdo gira así, pero si tú quieres que vaya adelante, lo que haces es darle clic a no sé si lo alcanzan a ver, esto es un checkbox en la parte inferior, y eso hace que se bloquean los dos, y no importa cuál tú muevas, se mueven al mismo tiempo. Sucede que ellos estaban en curso de colisión con otro barco, y querían mover y esquivarlo, y resulta que estaba cliqueado esto, y se fueron de frente y embistieron eso. Entonces fue un accidente gravísimo, simplemente porque una característica tan importante era tan pequeña y estaba aquí escondida, ¿me entiendes? Entonces es supremamente delicado. Walmart, bueno, aquí no tengo ejemplo de Walmart. Voy a hacer un comentario antes de que sigas. Muchas de las personas seguramente nos escucharán por plataformas de audio, entonces no van a tener la visual de esto que nos estás mostrando. Los invitamos a que visiten nuestro blog. En un artículo referente a este podcast van a poder encontrar todas estas imágenes, pues, para que lo vean. Y también, Leo, nosotros, si podemos, digamos, en este caso se entendió muy bien, pero en el siguiente tratemos de explicarle un poquitico también esa interfase para que se hagan una idea solamente con el audio. Súper, súper bueno. Por ejemplo, eso que tú acabas de hacer es pensando en la experiencia del usuario, de los usuarios que únicamente nos van a escuchar en audio. Entonces, eso es tener el UX prendido todo el tiempo. Súper bueno eso. Walmart, por ejemplo, ahora que hablábamos de que el cliente no siempre sabe lo que quiere, Walmart se les ocurrió hacer una encuesta en su sitio web, y era un pop-up que salía al principio y les hacía una pregunta, ¿cierto? Y ellos les preguntaba ¿te parecería mejor ver menos productos en las alacenas, en los stands de Walmart? Sí y no. Entonces ahí hay dos temas. Uno, de entender lo que realmente quiere el cliente, ¿cierto? Si se compagina con los objetivos del negocio. Y dos, un tema de UX copywriting, ¿cierto? Que es súper interesante, es que el UX también está en cómo escribes los textos, ¿cierto? Que va muy distinto al copyright tradicional, que está muy apegado a unos temas semánticos, a unos temas gramaticales. A veces esas reglas se doblan y se quiebran cuando los implementamos en temas de experiencia de usuario. Entonces, claro, cuando se le hizo la pregunta, ¿usted quiere menos productos en los stands de Walmart? La gente dijo sí. Pues la gente, bueno, Walmart escuchó a los usuarios y quitaron y pusieron menos productos y perdieron 1.850 millones de dólares, ¿cierto? Entonces, por varias razones. Uno, pues le hicieron caso a las personas que dicen, yo sí quiero ver más, pues de por sí la pregunta estaba mal formulada, ¿cierto? Y ellos, pues, según la pregunta, los incitó a decir sí, ¿cierto? Entonces quitaron los productos y vendieron menos. Uno. Dos, realmente la pregunta tenía que ser ¿qué quisieras ver mejorado en tu Walmart? Y que ellos respondieran. Y ellos entender realmente qué era lo que quería. Ellos ya los estaban llevando mucho, los estaban, como decimos por ahí, arriando. Entonces, gravísimo, ¿cierto? Citibank tiene una aplicación, voy a volverles a compartir, igual es solo para darles contexto, una aplicación para que las personas que trabajan dentro del banco pudieran otorgar créditos, ¿cierto? Entonces llegaron y ellos tenían un tema que si estaba prendido, cogía como un porcentaje y se lo sumaba al crédito. Pero resulta que la gente había ido por créditos menores y les habían terminado dando 900 millones de dólares de crédito por un problema de la aplicación, ¿cierto? Que no era clara y no se entendía bien. Pues sucedió que una vez tú otorgas un crédito, pues no es como, no, te di de más, entonces te los va a quitar, no.
Mucha de la gente se fueron a juicios y no sé qué, y realmente tuvieron que entregarle créditos de $900 millones a personas que no tenían manera de responder por esos créditos. Y ellos tuvieron que atenerse a ese error, ¿cierto? Y digamos que este es otro ejemplo. Sucede que Google, definitivamente el buscador sigue siendo el número uno en búsquedas del mundo y tiene pues todo este tema de ads, ¿cierto? Que ellos venden pauta en sus búsquedas. Bing es el buscador de Microsoft y resulta que ellos no estaban vendiendo mucho y se dieron cuenta que el color del enlace lo cambiaron a un color muy parecido al de Google y tuvieron ventas de $800 millones, solo con cambiar el color de los enlaces en Bing, ¿cierto? Imagínense. Entonces, este ya es el color actual, miren que es muy similar, aunque es distinto, ¿cierto? Y se fueron a eso, ok, ¿cómo lo hace Google? Miremos el azul de Google, es muy distinto al de nosotros, y tenía un engagement más grande el de ellos, pues crearon su propio color para los enlaces. Y estas son pérdidas, ya no vamos a hablar de pérdidas de dinero, estas son pérdidas aún más delicadas, son pérdidas de vidas por temas de experiencia de usuario. Sucede que esto sucedió en una ciudad que se llama Three Mile Island en Estados Unidos, donde hay una planta nuclear. Sucede que la planta nuclear, ellos se estaba escapando la radiación y ellos no sabían qué hacer y empezaron a mover una cantidad de cosas y no se dan cuenta. Y sucede que el LED, el bombillito que indicaba que había una válvula que no estaba correctamente cerrada, era muy chiquito y no era claro para la gente. Resulta que ellos no habían dado cuenta y todo el problema era una valvulita que se les había quedado abierta. Pues este es el problema, es que cerró 40 años después la planta, la cerraron absolutamente. Toda la gente de la ciudad y de los alrededores pues presentó problemas debido a la radiación hasta el día de hoy y ha sido uno de los escándalos más grandes de temas de plantas nucleares en Estados Unidos. Y mucha gente falleció debido a este problema de la planta. Súper, Leo. Leo, vos ahora más atrás nos contabas como esa rama de la psicología que tenemos que tener en cuenta en el diseño de experiencia de usuario. Y digamos, como haciendo una introducción a eso, es básicamente que tenemos que guiar cognitivamente al usuario para que pueda hacer el flujo de lo que necesite hacer, de su necesidad, con la menor fricción posible. O sea que vos nos puedes contar un par de cosas sobre esos conocimientos de psicología y cómo ellos se aplican en el diseño de experiencia. Bueno, hay una cantidad de estudios y hay gente especializada directamente en eso, pero es entender, pues, y entender que todos los casos son distintos. Lo mismo que te hablaba, no hay una fórmula mágica de así voy a vender más, no, tú tienes que entender cuál es tu público, cuáles son tus usuarios o cuáles quisieras que sean tus usuarios a futuro, ¿cierto? De pronto, si tú estás apelando a un público joven, entonces tienes que entender cómo dirigirte a ellos, ¿cierto? Que tiene mucho de psicología y también tiene mucho de entender, digamos que cuando son jóvenes, asumimos que son nativos digitales, que no tienes que hacer digamos, unas interfaces tan explicativas o hacerles un paso a paso o hacerles un onboarding, porque hay gente que todos los días está realizando actividades digitales en sus videojuegos, en sus redes sociales, inclusive en sus estudios, ¿cierto? Ellos están consultando la información, ya la buscan de una manera distinta, ya no vamos a bibliotecas, sino que tenemos Google, ¿cierto? Entonces, ahí está el tema psicológico implementado, entender el usuario que tenemos ahora y el usuario que queremos tener. De acuerdo, con la manera con la que hablamos con las personas. O sea, si vamos a hablar con el gerente de una compañía, pues es diferente si hablamos con la novia o con el sobrino. Hay que entender desde el UX Writing, desde el lenguaje visual con quien estamos conversando, ¿cierto? Y eso es cognitivo completamente, ¿cierto? La manera en que nos dirigimos a una persona al hablarle con el texto, pues de cierta manera guía la manera como nos relacionamos con ellos y ellos se van a sentir identificados con esa forma de conversar o no, ¿cierto? El color juega un papel muy importante ahí, Leo, nos mostraba en este caso de Google Living, y creo que es algo muy importante que suele quedarse por detrás, cómo el color nos guía en las experiencias. Sí, definitivamente pues ya existen como unas convenciones mundiales que vienen de años de estar trabajando con otros tipos de plataformas, de estar consumiendo una cantidad de señales,
que nos identifican, también hay que entender el contexto, y es que, por ejemplo, asumimos como el verde es algo positivo, el verde en el semáforo, sigue, ¿cierto? Y el rojo es para, ¿cierto? El rojo también sirve para el error, el rojo es una alerta, ¿cierto? Las sirenas son rojas, entonces eso es lo básico, ¿cierto? Incluso desde atrás, ¿cierto? El peligro, una serpiente, un animal que tenga rojo es un animal que posiblemente es peligroso, ¿no? Exacto. El amarillo, entonces, es un tema como alerta. Ponga cuidado que aquí puede suceder algo, ¿cierto? El piso está húmedo, te puedes resbalar y te puedes caer, ¿cierto? Entonces, a eso vamos como a las convenciones que ya existen. Dentro del color también hay un tema y es entender que el contraste y que sea fácil de visualizar, personas con condiciones visuales, ¿cierto? Que sean, que no ven ciertos colores, que son daltónicos, o personas que son colorblind, que realmente no ven colores, todo lo ven en blanco y negro, por así decirlo. Entonces, tú tienes que jugar dentro de tu comunicación en tus interfaces y todo eso, con un tema de contraste, que no excluyamos a las personas. Por ejemplo, lo que hablamos ahorita, asumimos que las personas mayores no son nuestros usuarios porque ellos no son nativos digitales. Sucede que hay una gran cantidad de usuarios de la tercera edad y son digitales y se han pasado, pero se pasan a herramientas que han encontrado fáciles de usar. También entenderlos a ellos y ver si de pronto queremos apuntarle a ese público, ¿cierto? O no dejarlos por fuera. Entonces, por ejemplo, digamos, los papás son amantes de WhatsApp y todo el tiempo están andando, y de Facebook, porque han encontrado en esas herramientas que las han entendido y las han apropiado y la usan todo el tiempo. Es más fácil encontrarse una historia de una tía en WhatsApp que una historia de una tía en Instagram. Claro. Leo, ya vamos avanzados en tiempo. Yo quiero que hablemos de varias cositas antes de cerrar, pero una de ellas, y para que seamos un poquito concretos, es el vínculo entre los desarrolladores y los diseñadores. Suelen verse como dos profesiones que se confrontan, algo parecido a lo que pasaba con Leo, ¿cierto? Los desarrolladores contra los de operaciones, como que los diseñadores lo que hacemos es canzonear o molestar a los desarrolladores. Tú quisiera que nos hablaras, por un lado, cómo un buen diseño puede hacer que los desarrolladores trabajen mejor, cómo esa comunicación entre los dos puede hacer que el desarrollo sea más económico, ¿cierto? Y cómo invirtiendo bien en diseño, en realidad estamos generando ahorros en el desarrollo. Contanos un poquitico de esa relación entre esos dos roles. Sí, yo pienso que hoy en día es fundamental. En muchas compañías inclusive trabajan de llave, o las compañías que todavía son físicas, en el mismo ambiente donde están los desarrolladores, están los diseñadores de interfaces. Digamos que desde el lado del diseño, a mirar lo del desarrollo, hay una regla y es: si funciona pero la gente no la sabe usar, no funciona. ¿Cierto? Tú puedes hacer que por desarrollo todo está súper bien, hace las variables necesarias, arroja los algoritmos, termina la función. Una cosa es que Boo.com, que era el ejemplo que les mostraba ahorita, es una tienda que funcionaba perfectamente, pero la gente no sabía cómo comprar en ella, ¿cierto? Entonces, si funciona perfectamente en desarrollo, pero pues la gente no sabe usarla, o se confunde, o se frustra, pues no, todo ese esfuerzo que hiciste en desarrollo, pues no se va a ver reflejado, ¿cierto? Y al revés, es no entender los condicionales técnicos que el desarrollo puede tener, no entenderlos como diseñador y imaginarte una cosa que le va a costar al desarrollo o a la máquina o a los motores de lenguajes mucho más tiempo en procesar, o no vas a saber interpretar, ¿cierto? Entonces, tienes que tener un entendimiento, por eso te hablaba ahorita como de los 3 entendimientos, y uno es el técnico, entender cómo funcionan los sitios web, cómo están escritos, de qué lenguaje utilizan, cómo nos muestran, cómo entienden los datos, cómo los consumen, ¿cierto? Cómo funciona una base de datos, qué es una variable, ¿cierto? Es súper importante hoy en día en este rol de una persona que es un diseñador de interfaces o un UX designer, ¿cierto? Es súper importante que se entiendan que no tienes que saber desarrollar, pero sí entender cómo funciona. Y lo mismo, un desarrollador no tiene que saber diseñar, aunque hoy en día los he encontrado. Yo creo que cada día esos dos roles se van mezclando más, y he conocido
desarrolladores que no necesitan que les diseñen nada porque tienen un entendimiento grandísimo del diseño, ¿cierto? Y hay diseñadores que saben echar código, entonces ellos mismos o tiran código o utilizan herramientas de low code o no code para implementar sus creaciones. De acuerdo. Leo, por un lado, se me ocurre, es mucho más económico invertir en diseño y probar el diseño que salir con algo, desarrollarlo, que esta vez es la fase más económica, digamos, de la creación de productos digitales. Entonces, ¿cómo ese ahorro que se puede generar a partir del diseño, si nos puedes contar algo de eso? Es sobre dinero, definitivamente, y tiempo, enormemente. Cuando hay desarrollos en diseño, pues la pérdida es gigante, ¿cierto? Y cuando haces una corrección de desarrollo con diseño, pues te va a salir muy costoso. Hay una cantidad de casos de éxito para entender, la importancia de la inversión en UX dentro de una compañía. Si quieres te comparto y te muestro, ¿cierto? Perfecto. Antes, Leo, que nos contes eso, quisiera que habláramos, ahora las herramientas de diseño tienen además otras herramientas que permiten pasar código a los desarrolladores. Ese ahorro que se genera y cómo, digamos, el ciclo de producción de productos digitales se ha ido refinando. Entonces ya después de tener nuestro diseño, podemos entregar código del front a los desarrolladores y eso pues genera unos ahorros gigantescos, más la inteligencia artificial que ahora está haciendo que los procesos de diseño y desarrollo sean más grandes. Antes de pasar a los casos de éxito, que es el tema que sigue a continuación, contanos un poquitico sobre qué has visto, qué hay nuevo respecto a ese paso entre diseño y desarrollo y cómo hacerlo más fluido. Sí, no, definitivamente ya hay herramientas que tú te vas como Figma, que tú haces tu diseño y el diseño, el mismo programa, el mismo software le entrega esa versión de, digamos, de un botón que tú diseñaste en código al desarrollador. Entonces no hay riesgo de que él lo implemente en un color que no es, en un tamaño que no es, con unas características que no son. Perdón, ¿cómo me dices? En una posición que no es, digamos, Exacto. todo. Entonces, definitivamente la economía ahí es en tiempo, pero tú sabes que en todos los negocios el tiempo es dinero. Entonces, entre más rápido, pues vas agilizando todos esos procesos y puedes entregar una experiencia y un desarrollo en un plazo más corto. Es fundamental y pienso que con el tiempo y con la implementación de inteligencia artificial, eso va a ser un gran impacto, ¿cierto? Económico dentro de las compañías, porque no solo es que lo vamos a entregar más rápido, eso quiere decir que puedo dedicarle más tiempo a hacer experiencia de usuario a otras partes que de pronto antes no le estaba prestando atención. De acuerdo, Leo. Ahí, antes de que pasemos a los casos de éxito, solamente nosotros, pues, en Castor nos hemos dado cuenta, bueno, no solamente nosotros, muchas más, pero en el caso nuestro nos hemos dado cuenta de cómo todo el proceso de diseño, si empezamos a utilizar diferentes inteligencias artificiales, incluso muchas de ellas pagas, pero con unos valores que sobrepasan pues, los beneficios que generan, pues uno puede ahorrarse hasta un 40% del tiempo si utiliza las inteligencias artificiales específicas en diferentes partes del proceso de diseño, ¿cierto? Eso definitivamente pues va a revolucionar y está revolucionando ya. Si ya podemos alcanzar un 40, ¿cómo será a futuro? Incluso la unión de los roles que vos estabas hablando ahora, creo que la inteligencia artificial lo va a facilitar muchísimo más. Entonces, bueno, pasando por ahí, ahora sí contanos esos casos de éxito que nos querías traer. Bueno, es definitivamente lo que hablábamos ahorita, pues les mostraba los casos donde hubo pues pérdidas de dinero y pérdidas de vidas, ¿cierto? Vamos a algo un poco más optimista y es cómo la implementación de experiencia de usuario ha generado un revenue, una ganancia a las compañías. Definitivamente Amazon, lo que les contaba, que en vez de invertir en publicidad decidió invertir en experiencia del cliente. Y también hay un entendimiento, digamos, este sitio, si tú lo ves desde una óptica estética, digamos, no es el más llamativo ni el más bonito, pero cumple su función y es que la gente quiere comprar. Yo aquí vine y quiero ver los productos, quiero ver cuánto me cuestan, compararlos, leer reviews y comprarlos. Entonces, Amazon es una prueba de que su inversión en experiencia de usuario definitivamente pues lo posicionó como
un e-commerce número 1 a nivel global. Este es un caso muy chévere que se muestra mucho en temas de experiencia de usuario y les cuento. Hay una persona que lleva años trabajando, se llama Jared Spoll, lleva trabajando en experiencia de usuario, es un investigador, lleva años y trabaja con las compañías más grandes de Estados Unidos y resulta que él cuenta la historia de un e-commerce que estaba perdiendo $300 millones por ventas y no sabía por qué. La gente no estaba terminando sus ventas, no estaba terminando el proceso. Entonces él hizo todo este proceso de investigación. Dijo, bueno, ¿por qué está pasando? Hizo focus group, puso a gente a hacer compras mientras los grababa, un tema de que los grababan, de hotspots, ¿cierto? Mirando a dónde están mirando, qué están buscando. Y después de toda esta investigación, él se dio cuenta que mucha gente estaba abandonando las compras porque a la hora de ellos realizar la compra, la plataforma lo obligaba a inscribirse dentro de la plataforma, ¿cierto? Y había gente que decía, pues yo ya estoy inscrito, pero olvidaban su contraseña o no recordaban con qué correo lo habían creado. Y a veces la gente ya se frustraba y abandonaba la compra. Entonces, él solo, la única propuesta que él hizo es continúe como invitado. Solo un botón, el ejemplo que tú decías. Es solo un botón que diga, no se suscriba, continúe como invitado. Va como invitado y termine su compra y termine diligencia sus cosas, porque se supone que al tú entrar como registrado, pues ya tenías tus datos de a dónde me lo entregan, pero estaban perdiendo una cantidad de clientes. Solo con ese cambio, con ese botón en ese e-commerce, recuperaron los $300 millones y empezaron a vender $150 millones más. Wow. Solo con ese cambio. Ese es un ejemplo que se ve muchísimo. Entonces, lo que hablábamos, que la gente tiende a malinterpretar la labor del UX es, no, tienen que hacer una cantidad de casas de cambio. No, cambiamos un botón. Cambia un color, cambia la ubicación de algo o cambia la manera en que te estás comunicando en el UX copy, en los textos de experiencia de usuario y puedes generar cambios drásticos, ¿cierto? Dentro de esos casos de éxito, bueno, este es el mismo ejemplo, continúa como, hoy en día ya es un estándar de los e-commerce. La gente ofrece, no, si quieres, regístrate, pero si no, continúa como invitado, ¿cierto? Esto era una plataforma de venta en línea alemana y resulta que la gente no sabía cómo comprar acá, ¿cierto? Y resulta que ellos asumieron que comprar era, la palabra en alemán de comprar es bieten, este que está arriba. Entonces lo colocaron arriba, pues la gente no lo veía, pero la gente estaba esperando que el botón estuviera abajo. Colocaron el botón, pueden ver aquí en la parte, en el ejemplo de la derecha, el botón de bieten bien grande, llamativo, compra acá. Entonces, solo con eso ellos marcaron una diferencia de poder hacer compras. Un cambio ahí, pues por un lado cognitivo y por otro lado ergonómico, ¿no? Si estamos en un celular, el botón tiene que estar en la parte de abajo y poderse tocar más fácil desde la derecha porque es lo más usual, ¿cierto? Entonces, como con un cambio cognitivo, es al final donde uno decide comprar, ¿cierto? Ponerlo al final de la pantalla y ponerlo en la parte además inferior derecha por ergonomía porque es el más fácil de hundir. Lograron... Más fácil de alcanzar. Más fácil de alcanzar, exacto. Este cambio tuvo un beneficio de $500 millones solo por poner el botón ahí. Imagínate. Eso es una cosa grandísima. Y otro es experiencia de usuario positiva, y es que los niños, cuando les tenían que hacer estos exámenes de resonancias magnéticas, se asustaban mucho, se ponían a llorar, se movían, y cuando te hacen este tipo de exámenes tienes que estarte quieto, ¿cierto? Y a veces tenían que sedar a los niños. Y a veces esa sedación pues también trae unas consecuencias. Entonces resulta que un médico, Doug Dates, él se empezó a pensar, ¿cómo hago para que a los niños les guste eso? Simplemente cambió estos aparatos de resonancia magnética, y aquí está el ejemplo, lo puso como si fuera un barquito, le puso sonidos, le puso olores, puso sonidos de mar, porque la máquina igual hace un sonido. Cuando se mueve, entonces empezó a poner audios de olas, entonces le dijo, te vas a subir un barco pirata, y no solo los niños ya no tenían que sedarlos, sino que disfrutaban tanto la experiencia que cuando terminaban decía que si podían volver al otro día. Genial.
¿Se pilla? O sea, también esto es otro tipo de hacer pensar. Esto es diseño centrado en el usuario. Leo, y con un cambio muy básico, me acordé del ejemplo de los ascensores. Los ascensores antes tenían que bajar 40 pisos y la gente vivía aburridísimo en ellos porque era un tiempo muerto, 1 minuto, 2 minutos bajando desde el piso 40, imagínate, en esos edificios grandes, pues donde inició. Y pensaban, bueno, tenemos que hacer un ascensor más rápido, tenemos que hacer un montón de soluciones. Y un psicólogo lo que decidió fue poner un espejo en los ascensores. Fin del problema. Muchas veces la solución es tan económica como esa, como un botón o como un espejo, y la gente feliz los 40 pisos mirándose al espejo, sin problema. Se le va cortico. Ah, no, pues, y muchas veces es eso y no nos damos cuenta. Y la única manera de darnos cuenta es teniendo un equipo de UX, ¿cierto? Creatividad, sí. Y teniendo la importancia del tema de investigación, ¿cierto? No es como, ay, ¿cómo lo soluciono? Entonces los pongo a hacer, o que el ascensor vaya más rápido, o que, ¿cierto? Imagínate, simplemente lo del espejo. Entonces tengo otros casos, digamos, Dropbox se convirtió en una herramienta de almacenamiento que ganó millones de usuarios, que ese es su objetivo, tener hartos usuarios, simplemente porque invirtieron que la experiencia de usuario fuera simple e intuitiva. Mucho de lo de Dropbox fue un aprendizaje para Drive, que es la nube de Google, que terminó pues sobrepasándolos. Airbnb, hoy en día estamos hablando de Airbnb todos porque ellos desde el principio pensaban en el usuario, en que fuera una experiencia visual rica, inmersiva, que la gente pudiera ver las fotos donde se iba a quedar, el contacto entre el host y el que lo hospeda y el que se va a hospedar. Spotify no fue revolucionario en su mercado. Su idea era que la gente pudiera reproducir música en Internet. Antes de eso existía GroupChart, tú podías reproducir en MySpace, existe una cantidad de plataformas para escuchar música en línea. ¿Qué marcó la diferencia para Spotify y por qué Spotify hoy en día es el líder? Porque hicieron que la experiencia musical fuera súper cómoda, súper chévere, que pudieras crear playlists, que pudieras ver lo que estaba escuchando la gente, crear un algoritmo para sugerirte música nueva o música que te podría interesar, ¿cierto? Ellos no tuvieron una idea nueva, simplemente la mejoraron a través de la experiencia de usuario, ¿cierto? Ahí les recomendamos que vean la serie de playlists que está en Spotify, que cuenta toda la historia de Spotify, muy interesante. Y tanto con Amazon, como lo mencionabas ahora, con Amazon, con Spotify, con todas estas aplicaciones después de punta, vemos que sacan actualizaciones constantemente. A veces uno ni siquiera le sigue el ritmo de las actualizaciones, a veces uno se da cuenta, a veces con un toolbar le dicen a uno, esto es nuevo, probarlo, ¿cierto? Pero es constantemente que se ven actualizaciones, pues incluso en el caso de Amazon son actualizaciones por minuto, varias, ¿cierto? Entonces, me hiciste recordar de eso. Seguí, porfa, con la que... Pero muy chévere, eso que estás diciendo, de verdad que nosotros nos concienticemos que la importancia de UX no es como cuando estoy empezando el proyecto, desarrollando el proyecto, o inclusive la gente que pretende ponérselo al final del proyecto antes de lanzarlo. No, es algo que debe estar todo el tiempo, debe ser parte de eso. Y también por el flujo pues, de cambio del mundo. O sea, aplicaciones que en su momento nos parecieron lo mejor, hoy no, si hubieran seguido iguales, pues se habrían muerto, ¿cierto? Es como lo que nos pasa a veces con los carros. En los 2000 un carro nos parecía como del futuro y hoy lo vemos y es un cacharrito, ¿cierto? Porque todo cambia, las experiencias, la estética, y tenemos que ir adaptándonos pues, a las nuevas exigencias. Total. Yo creo que, bueno, ya les mostré varios ejemplos. Yo quisiera que para cerrar habláramos sobre los aprendizajes que nos queda de todo este ejemplo, y es que entender, por ejemplo, los usuarios millennials pueden encontrar ciertas funciones intuitivas, mientras que los mayores pueden encontrar esas mismas funciones confusas. Entonces, llenar una aplicación con funciones, iconos, imágenes, botones y complementos solo hará que sus usuarios tengan una experiencia desorientadora y agotar su carga cognitiva y dificultar la comercialización de su aplicación sobrecargada. Entonces, también pensar en a dónde vamos dirigidos y que a veces es necesario sobreespecificar, que a veces creemos que solo con los iconos es supremamente claro. Una buena implementación de UX está acompañada de iconos y un label o un nombre que explique qué es lo que hace ese icono, ese botón. Ni más ni menos, o sea, lo justo que se necesita. Uno de los principios de la heurística, que también los invitamos a que los consulten por ahí,
tener la información que se necesita para cada tipo de usuario y tratar de no meterles más carga o menos incluso, como en esos casos. Correcto. Dice, este es un dato que veamos ahorita, que el 88% de los consumidores en línea tienen menos probabilidades de regresar a un sitio después de una mala experiencia. Y este es de la doctora Susan Weinschenk, y ella dice que proporcionó más evidencia para respaldar el impacto negativo de no invertir en diseño UX. Entonces ella dice que con $1 billón gastados cada año a nivel mundial en desarrollo de software, ella estima que los proyectos abandonados por no cumplir con el propósito original es de hasta el 15%, lo que equivale a $150.000 millones en todo el mundo. El tiempo que dedican los desarrolladores en reelaborar un proyecto con fallas evitables es del 50%, ¿cierto? El costo de corregir un error después de desarrollarlo es 100 veces mayor que el de corregirlo antes del desarrollo. Hablamos de eso ahora, sí. 50 veces más grande. Es el 50%, ¿cierto? Y el costo de corregirlo es del 100 veces. 3 de las 12 razones por las que los proyectos fracasan se atribuyen a fallos en experiencia de usuario, ¿cierto? Otras investigaciones destacadas dicen que en promedio cada dólar invertido genera $100, el que hablábamos ahorita, eso supone, eso es un 99% del retorno de la inversión. Según un estudio de Forrester, las empresas que invierten en experiencia de usuario ven un menor coste de adquisición de clientes, menores costes de soporte y una mayor retención de clientes. Y eso es una mayor cuota en el mercado. Ese mismo estudio demostró que en comparación con sus pares, las 10 principales empresas líderes de experiencia del cliente superaron el índice SIP con más del triple de rentabilidad, el triple de rentabilidad. Dice, en una empresa rediseñamos el flujo de pago y logramos un aumento de la conversión de hasta un 105%. El tráfico móvil de un 85%, o sea, el 105 está dividido en el tráfico móvil, aumentó la gente comprando un 85%, más que el tráfico en escritorio. Algunos proyectos de UX tienen un impacto muy directo en el resultado final, ¿cierto? Y dice, cuando comenzamos a utilizar el diseño UX como práctica comercial, aumentamos los ingresos en un 895%. ¿Entiendes? En los primeros 3 meses. Súper rápido. Al hacer de UX un foco en todo lo que haremos, hemos fomentado una comunidad de usuarios y una fuerza laboral interna altamente comprometidas. Esto lo dice Rafaela Rein, que es la fundadora del UX School. Entonces, ¿cuál es la importancia de la experiencia de usuario? Atracción y retención de clientes, ¿cierto? Mejora en la conversión, obtener una ventaja competitiva. La satisfacción del usuario, súper importante. Y la reducción de costos de soporte y de riesgos, ¿cierto? Si una herramienta funciona, tú no tienes que llamar a decir no funcionó, ¿cierto? Hay algunos casos dentro de todo y también hacer que esa soporte sea una experiencia agradable. ¿Cómo crear soluciones atractivas y fáciles de usar? Investigación de usuarios, fundamental no pasarla por alto. La ideación, ¿cierto? El prototipar, hacer pruebas, que era lo que decía, probemos antes de mandar a desarrollo. Muchas empresas también le quieren saltar ese prototipado. Es como si le pidieran a un constructor que haga un edificio sin planos. Imagínense las pérdidas que se puede generar. Total. Yo quisiera como cerrar tengo esta frase que es de Fred Becher, que es el director de experiencia de usuario en Nerdery. Y entonces él dice, ¿cómo explico lo que hago en una fiesta? La versión corta es que digo que humanizo la tecnología. A mí me encanta esa frase. Ajá. Leo, súper chévere haberte tenido en esta versión del podcast. Muchísimas gracias por habernos sacado este espacio y contarnos todo esto. Y bueno, a todos los que nos están escuchando y a todos los que nos están escuchando, invitarles a que visiten el artículo relacionado a esto y a que nos contacten para conocer más sobre experiencia de usuario y cómo podríamos trabajar juntos. Muchas gracias, Leo. Listo, muchísimas gracias. Chao. Esperamos que este episodio de Castor Evolución Digital te haya dado ideas para mejorar tus experiencias de usuario. Si necesitas talento especializado en TI para llevar tus proyectos al siguiente nivel, te invitamos a conocer nuestros servicios de Staff Augmentation. Escríbenos o contáctanos para ayudarte a alcanzar tus objetivos. Visita
www.castor.com.co para más información. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio de Castor Evolución Digital.